El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. Immanuel Kant. Saludos al público presente que nos acompaña en el tercer y último día del webinar de Bellan Leyes. Somos un instituto de apoyo y asesoría académica en el área del derecho. Nuestra misión es poder elevar el conocimiento y contribuir con la academia formando día a día profesionales más capaces y competitivos. Este webinar está enfocado en derecho penal y criminología. En esta noche tenemos el honor de contar con la ponencia del doctor José Ignacio Miranda y el doctor Guillermo Zapatier. En la primera sección del webinar se desarrollará la ponencia del doctor José Ignacio Miranda, quien nos hablará sobre la imputación objetiva, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Maestrante en la Universidad de Buenos Aires, maestría en Criminología y Derecho Penal. Además, autor del artículo Compliance Program como herramienta en la lucha contra la corrupción en Ecuador, publicado en la revista indexada de la Facultad de Jurisprudencia, edición número 4, 2018, PUSE. Doctor Ignacio, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Reciban un cordial saludo. No sin antes agradecer a Bellan Leyes por la invitación, así como al abogado Luis Vázquez por esta oportunidad. Bien, el día de hoy voy a compartir con ustedes acerca de la imputación objetiva, institución que para nuestro ordenamiento jurídico en la práctica judicial, en los operadores de justicia, ya sea desde el rol del defensor, desde el rol de fiscalía como ente acusador o desde el juez, resulta una institución novedosa que por sus fines prácticos resulta muy importante a la hora de imputar una determinada conducta a una persona en calidad de procesado. Bien, esta institución, si bien para nosotros resulta novedosa, fue desarrollada a mediados del siglo pasado, precisamente por Richard Honeck en el año 1936, basado en la doctrina de la imputación de Hegel, y él fue el primero que ya había hecho esta distinción entre causalidad e imputación objetiva. Dentro de los fines prácticos, de los efectos positivos que tiene, a mi criterio, esta institución, es que se prescinde netamente del examen subjetivo respecto a una conducta, es decir, deja al dolo y a la culpa, por un lado, para determinarse exclusivamente en la creación de un peligro o en el incremento de un riesgo permitido en relación a un bien jurídico protegido que está contenido justamente en la norma. La imputación objetiva presenta para fines prácticos su análisis dentro de la tipicidad en sí del delito. Con este contexto vamos a iniciar con la presentación, a la cual he dividido en 3 puntos principales. En primer lugar, vamos a analizar muy brevemente la teoría de la imputación objetiva dentro de la teoría de los roles desarrollada por Jacobs, para después analizar en conjunto el desarrollo de los criterios de imputación realizados por Fritsch y realizados por Klaus Roxin. Para, por último, como tercer punto, proponer un análisis, proponer un esquema, mejor dicho, de imputación objetiva dentro de un alegato de clausura ya aplicado al caso concreto. Es muy difícil de la teoría aterrizar a la práctica, pero vamos a tratar aquí de hacer ese análisis, ese ejercicio de aterrizar la teoría a un caso práctico en un alegato de clausura. Muy bien. Como mencionamos, Jacobs sostiene que la imputación objetiva del comportamiento es imputación vinculada a la sociedad concreta. Para Jacobs, la sociedad es determinante.
Para Jacobs es la sociedad la que determina cuáles son los roles propios que tienen que seguir sus ciudadanos, cuáles son los bienes jurídicos protegidos que deben tener relevancia penal y deben estar dentro del catálogo penal constituidos como delitos, y cuáles son los riesgos tolerados propios del funcionamiento mismo de esa sociedad. Bien, para Jacobs, los roles se imputan las desviaciones respecto de aquellas expectativas que se refieren al portador de un rol. En concreto, para la imputación objetiva, lo importante es el quebrantamiento de un rol que sobresale de esos límites. Por ejemplo, existe para Jacobs roles comunes y roles especiales. Dentro de los roles comunes encontramos el rol de comportarnos conforme a derecho. Es el rol que tenemos todos los ciudadanos de comportarnos conforme a la norma y no lesionar bienes jurídicos protegidos, no lesionar derechos de otras personas. Dentro de los roles especiales devienen también las posiciones de garante, que son propias, por ejemplo, del padre respecto al hijo, el médico respecto a su paciente en general. Estos roles son los que crean obligaciones, crean deberes. Para la imputación objetiva se imputa si es que un determinado ciudadano se desvía de ese rol y como consecuencia de la desviación de ese rol crea un peligro respecto a un bien jurídico protegido. Bien, del efecto de estos roles es lo que podemos, devienen lo que es el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y la competencia de la víctima, que son justamente cómo vienen a interactuar los roles en una determinada sociedad, que son también los criterios de imputación que propone Jacobs. El primer criterio de imputación es el riesgo permitido. Jacobs menciona: si en todo contacto social todos hubiesen de considerar todas las consecuencias posibles desde el punto de vista cognitivo, la sociedad quedaría totalmente paralizada. El límite normativo justamente es el delito en sí. Es el legislador quien a través del desarrollo normativo va a incorporar en el catálogo de delitos cuáles son las conductas toleradas y cuáles son los riesgos permitidos. Entonces, ¿qué es lo que se imputa en relación al riesgo permitido? Es el incremento a ese riesgo permitido. En sí, este criterio de imputación tiene mucha aplicación en los delitos culposos, porque el incremento a ese riesgo permitido es justamente como inobservancia del deber objetivo de cuidado. Menciona Jacobs que todo contacto social conlleva un riesgo. Y lo vemos ahora precisamente cuando el simple hecho de dar la mano a una persona podría desencadenar en el contagio de un virus y terminar en un hospital. También del riesgo permitido se concretan los riesgos generales de la vida, que después lo analizaremos ya aplicados a casos, más en criterios de imputación aplicados por Oxin. Y en sí, como ya mencioné, lo que se imputa en sí en relación al riesgo permitido es el incremento a ese riesgo, el incremento del peligro al riesgo permitido. Bien, otro de los criterios de imputación desarrollado por Jacobs es el principio de confianza. Menciona: cuando el comportamiento de los seres humanos se entrelaza, no forma parte del rol del ciudadano controlar de manera permanente a todos los demás. De otro modo, no sería posible la relación de trabajo. Partiendo del principio de responsabilidad es lo que se aplica a este principio de confianza. Para hacerlo más didáctico, vamos a poner un caso práctico que desarrolla la doctrina. Es el cirujano que confía que el material que utilizan en la operación haya sido convenientemente esterilizado. Es decir, un cirujano está operando, las enfermeras son quienes esterilizan el bisturí. Entonces, si como consecuencia de esa operación se infecta la herida y puede haber hasta perder la vida el paciente, por el principio de confianza, el médico confía en que
las enfermeras hayan hecho bien su trabajo. Es por eso que ese resultado de muerte no se le puede imputar al médico, sino que dentro del análisis de causalidad, ya en el juicio concreto de la práctica y de los indicios y de la prueba, tiene que verse que fueron las enfermeras quienes, como consecuencia, aquí venimos nuevamente al rol, como consecuencia de no cumplir con su rol de enfermeras, de no tener el deber objetivo de cuidado respecto a la esterilización de los objetos para la operación, deviene ese resultado dañoso en el bien jurídico protegido vida del paciente. Este principio de confianza se aplica siempre cuando hay división de trabajo y se le excluye, la consecuencia es que se excluye la imputación respecto, en este caso, al médico. Vamos a analizar con el siguiente caso, que es la prohibición de regreso. Este criterio de imputación, Jacobs lo menciona. Quien asume con otro un vínculo que de modo estereotipado es inocuo, no quebranta su rol como ciudadano, aunque el otro esté obrando dentro de una organización no permitida. Bien, como efecto de esas conductas socialmente aceptadas que ya mencionamos, existen conductas neutras o conductas estereotipadas, como las denomina Jacobs. Estas conductas neutras son propias del rol que desempeña cada individuo en su función propia. En este sentido, pongo un ejemplo muy claro en el que opera la prohibición de regreso. Recientemente, junto con los compañeros de trabajo, llevamos una defensa en la que se trataba de un caso de lavado de activos. Este caso estaba configurado principalmente por un patio de vehículos que tuvo relaciones comerciales con un narcotraficante. El dueño de este patio de vehículos usados vendió una camioneta al narcotraficante y el narcotraficante en esa camioneta, pues bueno, fue encontrada después con sustancias sujetas y sustancias prohibidas, por lo que se imputó a todos los operadores del patio de autos y también al narcotraficante. Entonces, aquí nosotros presentamos una teoría de prohibición de regreso, porque es una conducta neutral, una conducta estereotipada, que el dueño del patio de autos usados venda sus autos como objeto del giro de su negocio. Sí, es una conducta neutra. Entonces, no se puede regresar la responsabilidad del narcotraficante a quien vendió ese auto. Bueno, al final todos salieron inocentes en ese caso, justamente por eso, porque la responsabilidad no se puede devolver bajo el principio de prohibición de regreso, porque se limita exclusivamente la aportación del tercero, debe ser común y limitado exclusivamente al cumplimiento de su rol. En este caso, en el ejemplo que propongo, era el rol de vendedor de autos. Como último criterio de imputación, sostiene Jacobs, la competencia de la víctima. Puede haber casos en que la configuración de un contacto social competa no solo al autor, sino también a la víctima. Bien, dentro de este análisis es importante determinar cuál es el rol que tiene la víctima en una determinada relación causal. El rol de la víctima en este caso es el deber de autoprotección. La víctima tiene ese deber. Cualquier ciudadano tiene el deber de autoprotección. Y si como consecuencia de la lesión a ese deber existe una lesión al bien jurídico protegido, no responde en sí las otras personas que participaron, sino que responde la víctima. El ejemplo que propone la doctrina es, por ejemplo, cuando toma a alguien una clase de esquí. Entonces el instructor le dice, mira, vas a bajar por la pendiente, ten cuidado, utiliza para frenar de determinada manera. Entonces la víctima no hace caso y se choca contra un árbol y como consecuencia de eso se lesiona. Esas lesiones no son imputadas al instructor, porque la víctima es quien infringe ese deber de autoprotección. Y todo se centra estrictamente en la voluntad de la víctima.
Esa es la distinción que tiene que haber para imputarle esa consecuencia a la víctima o para imputarle al autor, ya que si es que la víctima no tiene la voluntad expresa, manifiesta, de participar en ese curso potencialmente peligroso, por ejemplo, en el caso de los esquís, si fue obligada, si el instructor le amarró y le soltó, en ese caso sí responde el instructor, porque la víctima no tuvo la voluntad de participar en ese curso causal riesgoso. Bien, a manera de resumen, podemos mencionar que a diferencia de los criterios que vamos a observar a continuación, que son los criterios de Roxin y de Fries, que tienen mucho que ver, es por eso que los vamos a analizar de manera conjunta, Jacobs centra todo su análisis de imputación al rol social. Es decir, si como consecuencia de sobresalirse de ese rol impuesto por la sociedad, se lesiona un bien jurídico protegido, tiene que imputarse al titular de ese rol, a quien sobresale los límites de ese rol. Justamente, como ya lo mencionamos, es el rol quien impone esa responsabilidad, el deber de actuar cuando se está en posición de garante, o el deber de no lesionar cuando tenemos un rol común. Bien, corresponde entonces analizar sobre la imputación objetiva en Roxin y Fritsch. De acuerdo con la teoría de la imputación, según Fritsch, son 3 las condiciones necesarias para la imputación objetiva del resultado: que el autor haya producido en términos causales a través de su comportamiento el resultado, en todo dicho comportamiento constituye una condición necesaria para la producción del resultado, lo que se llama también como análisis de causalidad, que vamos a estudiar más adelante. El segundo criterio de imputación es que el autor haya creado a través de su comportamiento un riesgo desaprobado, lo que se conoce como creación del riesgo desaprobado. Y el último criterio propuesto por Fritsch es que debe haberse realizado en el resultado el riesgo creado por el autor, es decir, realización del riesgo en el resultado. Para Roxin, en cambio, son 3 los niveles de imputación: creación de riesgo no permitido, riesgo en el resultado y el fin de protección de la norma. Tanto para los 3 criterios que vamos a analizar aquí, para el criterio de Jacobs, para el de Fritsch y el de Roxin, es importante realizar un análisis de causalidad, ya que es el paso previo a determinar en sí, a realizar el examen de imputación objetiva. Dentro del examen de causalidad existe la teoría de la condición o de la equivalencia. En primer lugar, se desarrolló a mediados del siglo pasado, a inicios también, la fórmula de la conditio sine qua non. Esta fórmula lo que determinaba es que si suprimimos hipotéticamente la que se considera es la condición sine qua non, si suprimimos hipotéticamente esa condición y el resultado todavía prevalece, quiere decir que esa no era la condición. Por ejemplo, A dispara a B. Si suprimimos hipotéticamente el disparo de A, no existiría el resultado de muerte en B. Por lo tanto, la condición sine qua non fue el disparo de A. Pero la doctrina desarrolló y mencionó que esta fórmula de la condición no permitía en sí establecer cuál era propiamente la condición, porque bajo el mismo examen de la supresión de la conditio sine qua non, se podía responsabilizar también, en el caso de A que dispara a B, por ejemplo, a la madre de A. Si suprimimos la vida de la madre de A no hubiera nacido y por lo tanto A no hubiera disparado a B. Entonces, para acotar, para delimitar ese análisis de causalidad, la doctrina desarrolló tiempo después 2 teorías, que es la causalidad adecuada y la causalidad relevante. La causalidad adecuada tiene que ver en sí con las reglas de la experiencia, es decir, solo vamos a tomar en cuenta la causalidad que, por sentido común, nos sirve para probar un determinado fin. Y como consecuencia de esta causalidad adecuada, se presenta la teoría de la causalidad relevante. Es decir, esta causalidad relevante, esta teoría, ya acopla, ya incorpora el sentido del bien jurídico protegido contenido en la norma. Es decir, resulta relevante todos aquellos cursos causales que están contenidos
en el tipo penal y hacen referencia al tipo penal. Es por esto que bajo estas tres condiciones se tiene que hacer el análisis de la conditio sine qua non. Bajo estas tres teorías, porque no puede solo establecerse la supresión de la conditio sine qua non si es que no tomamos en cuenta la causalidad adecuada bajo las reglas de la experiencia y la causalidad relevante según los lineamientos propios del delito contenido en el tipo. Bien, una vez establecida la causalidad, Fritsch menciona y expone como criterio de imputación la exclusión de la imputación en el caso de disminución de riesgo. También Roxin acota en el mismo sentido, diciendo: quien ve como una piedra vuela peligrosamente a la cabeza de otro, y aunque no la pueda neutralizar, si logra desviarla a una parte del cuerpo para que sea menos peligrosa a pesar de su causalidad, no comete lesiones, al igual que tampoco lo comete el médico que con sus medidas solo puede aplazar la inevitable muerte del paciente. El análisis de imputación objetiva, el examen de imputación objetiva es muy claro. Siempre se tiene que tomar en cuenta el bien jurídico protegido y las lesiones, el incremento al peligro a ese bien jurídico protegido. Si alguien disminuye ese peligro, lógicamente no se le va a ser imputable. También puede existir dentro de esta exclusión de imputación, lo que se diferencia en sí, lo que Fritsch menciona, es que para Roxin esta disminución del riesgo es una conducta atípica, menciona él, pero para Fritsch la disminución del riesgo sería una conducta que elimina la antijuricidad, porque se podría estar ante un estado de necesidad justificante. Esa es la diferencia entre los dos criterios. Creación de peligros y cursos causales hipotéticos. Roxin reproduce: en caso de fusilamientos antijurídicos en la guerra, el autor tampoco puede exonerarse desde puntos de vista de imputación, alegando que si hubiera negado otro, habría llegado a cabo el fusilamiento. Bueno, en este criterio de imputación, de creación de peligros y cursos causales hipotéticos, básicamente es: de todas formas iba a morir. Roxin dice que no se puede excluir la imputación respecto a este tipo de casos, porque depende mucho en sí ya en este criterio el análisis de imputación subjetiva, es decir, el dolo. No se puede alegar que diciendo que si yo no le mataba, de todas formas él iba a morir, por lo que se excluye la imputación. La exclusión de la imputación si falta la creación de riesgo. En este contexto se vincula mucho con la teoría, con el criterio de imputación de riesgos permitidos de Jacobs, y menciona Roxin en sí que pasear por la gran ciudad, subir escaleras, bañarse, subir a la montaña, ello quiere decir que no es punible la realización de estas actividades, puesto que es inevitable para la realización misma del ser humano. Un caso de la doctrina es que el sobrino ya quiere suceder a su tío, entonces para ya recibir la herencia le manda al tío a caminar al bosque, y él ve que está lloviendo, que hay una tormenta, entonces el sobrino espera que le caiga un rayo a su tío y con esto poder suceder. Y efectivamente así pasa. El tío va y le cae el rayo. Entonces, aquí faltaría la creación de peligro, puesto que el salir al caminar el tío a la montaña no es una creación de un peligro que se le pueda imputar al sobrino en este caso. Bien, también tiene que ver este criterio de imputación con la creación desaprobada de un riesgo al motivar autolesiones y autopuesta en peligro. En estos casos, existe una prestación de objetos a un tercero para que sea él quien se lesione. Entonces, en este caso, dependiendo, hay dos soluciones: si es que sí responde, o si es que no responde. Si es que se le imputa en esta posición, es cuando la víctima es un impune, es decir, yo le doy un arma a un menor de edad, en ese caso responde, pero no se le imputa cuando la víctima es responsable. Bien, esos fueron en sí los criterios de imputación más desarrollados. Ahora vamos con la última parte, ya para terminar, que es la imputación objetiva
aplicada al COIP. Como mencionamos, el artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal establece que debe haber un nexo causal en los siguientes términos. La prueba y los elementos de prueba deberán tener un nexo causal entre la infracción y la persona procesada. El fundamento tendrá que basarse en hechos reales introducidos o que puedan ser introducidos a través de un medio de prueba y nunca presunciones. Ese nexo causal que establece el Código Orgánico Integral Penal es el nexo entre la infracción y la persona procesada. ¿Cómo se imputa eso? Es justamente lo que viene a responder la imputación objetiva. Entonces, como ya lo mencionó bien el doctor Ocaña en el primer día de este webinar, el momento, según la técnica de litigación, para argumentar es en el alegato de clausura. Entonces, en ese alegato de clausura, cuando ya se probó todo, cuando la prueba ya fue practicada, son 3 pasos los que se deben tomar en cuenta para imputar objetivamente un resultado dañoso al procesado. Entonces, primero, ¿quién crea el riesgo prohibido? En ese sentido, se tiene que individualizar al autor. ¿De qué manera crea el peligro o incrementa el riesgo prohibido? Como ya lo determinados, la imputación objetiva se centra exclusivamente en la creación de un peligro o el incremento a un riesgo permitido en relación a un bien jurídico protegido. Es decir, en términos prácticos, cómo se ha probado el hecho delictivo, con base con el informe pericial tanto, con el reconocimiento del lugar de los hechos tanto se probó esto, en sí. Y para finalizar, como último punto, cómo se materializa ese daño en el bien jurídico protegido, que es justamente el resultado típico. Entonces, ya en el alegato de clausura se tiene que decir el sujeto a través de su participación, que fue probada por esto, incrementó un peligro en el bien jurídico protegido de la víctima, que justamente es el resultado típico. Bien, hasta aquí es mi ponencia, espero que haya sido de su provecho. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy presto a contestarlo. Caso contrario, muchas gracias por su atención. Agradecemos infinitamente por los conocimientos brindados al doctor José Ignacio Miranda. Me parece que no hay ninguna pregunta. Nos ha dejado, no, sí, porque sí estaba claro. ¿Cómo se aplican los diferentes criterios de imputación objetiva en el Ecuador? Bien, muchas gracias por la pregunta. En sí, es en el caso concreto, basados básicamente, el fundamento de la imputación objetiva es creación de un peligro o incremento de un riesgo permitido en delitos culposos con relación a un bien jurídico protegido. Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar es, por ejemplo, en un caso concreto, una estafa. ¿Quién engaña a la víctima para causar un perjuicio económico e incrementar su patrimonio? Entonces, dentro de ese análisis, con base en el artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal, que es como requisito, exija ese nexo causal entre la prueba y la infracción, nosotros podemos decir, existió la vulneración, el peligro al bien jurídico protegido, patrimonio de la víctima, por el engaño realizado por el sujeto A. Es decir, lo que se tiene que probar es el peligro creado en relación a un bien jurídico protegido. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por bellas leyes. Su participación da un gran aporte a la academia y esperamos pues poder contar con su presencia en una próxima ocasión. Muchas gracias, doctor, y tenga una buena tarde. A las órdenes, muchas gracias. Les invitamos a que continúen en nuestra transmisión y nos preparamos para recibir al doctor Guillermo Zapatier, quien nos hablará acerca de las políticas criminales en el Ecuador.